Buenas noches. Hoy tenemos el placer de tener otra amiga de la casa, la doctora en filosofía Esther Díaz, filósofa punk, como se titula en uno de sus últimos libros. Esther, como San Agustín, pasó por muchas movidas y tendencias y experiencias en su época, y como Nietzsche considera que filosofar es también hacerlo en primera persona. Es más, considera que la propia vida es parte de una obra y que también es una obra de arte. Y ella también en sí mismo es un proyecto filosófico. Esther puso su pensar sobre la sexualidad, las drogas, la moda, por ejemplo, en sus textos, y aparece su condición de mujer, nacida en 1939, que desafiaba reglas y se expone de una manera que se opone a la corrección política. Esta ha sido una constante en la vida de Esther, que lo hace con mucho orgullo, y constituye en sí mismo un texto, un relato, un discurso sobre lo femenino y otras cuestiones que vamos a tratar obviamente en el cuestionario. En su página web ella tiene un currículum de 69 páginas, que obviamente no podríamos resumir en esta entrada. Es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis se recibió con 10 y fue la ontología histórica de la temática filosófica contemporánea, comunicación, poder y ética en la obra de Michel Foucault. Fue profesora o invitada en universidades de toda América Latina. Aquí enseñó en la UBA, en la Universidad Nacional de Lanús, donde fue directora del Centro de Investigaciones en Teorías y Prácticas Científicas del Departamento de Humanidades y Artes. Tiene más de 30 libros publicados, múltiples capítulos en publicaciones de todo tipo. Uno de sus textos más comentados es este último libro que cité de filósofa punk, en el que habla en primera persona de temas tales como el suicidio, la maternidad conflictiva, los abusos, y un libro que conforma casi un dispositivo teórico junto con la película Mujer Nómada, que la tiene como protagonista. Yo debo decir que este reportaje no va a ser imparcial, porque la tuve de profesora en el año 2010 en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, en categorías de análisis para el estudio del sujeto y la subjetividad. Y quería comenzar con filósofa punk. Vos dijiste ahí sobre vos misma, voy a leer una parte textual. Me gustan los hombres mucho más jóvenes que yo, algo que el machismo condena. Fíjate lo que pasó con el G20, los chimentos hablaron de Macron porque tiene una mujer mayor que él, pero nadie habló de Trump, que tenía una esposa 25 años más joven. Al hombre no se le cuestiona el deseo y a la mujer sí. ¿No cambió nada en eso? O sea... No solamente no cambió, sino que parece como que está peor la cosa, ¿no? Porque increíblemente hemos adquirido derechos en tanto minorías sexuales, ¿no? En el caso de mujer. O sea, bueno, por supuesto que como bien recordaste, hemos estudiado juntos, porque era un seminario de posgrado, así que prácticamente era un ida y vuelta. Y allí hemos estado viendo de que si es verdad que hay más visibilidad respecto de lo sometida que siempre han sido las mujeres, todavía estamos a años luz de la equidad, lamentablemente. Y con la cuestión esta de las edades o incluso de los chicos y las chicas jóvenes que uno piensa que son más libres sexualmente, sí, en principio lo son. Pero es el día de hoy que un muchacho, si anda con muchas mujeres, sigue siendo el piola. Es el día de hoy, hablando con adolescentes, que si la chica le gusta curtir con más de uno, sigue siendo una torranta, sigue siendo mal vista. Es decir, que eso por un lado. Y por otro lado, respecto de la vejez, o sea, te puedo contar una anécdota muy reciente. El auto que me trajo recién acá al canal, cuando, bueno, yo subí al coche, saludé, quiso hablar, yo no quería hablar porque quería concentrarme en la charla esta, pero respetuosamente, por supuesto. Y cuando me bajé, me dijo, chao, abuela. Así me despidieron recién, chao, abuela. No porque yo no tenga edad de ser abuela, por supuesto que tengo nietos, hasta podría ser bisabuela, pero ¿te das cuenta la falta de respeto? O sea, alguien... Era la venganza porque vos no le querías hablar, puedes decir. No, sí, o sea, lo hizo con cortesía. No, yo creo que lo hizo para hacerse el simpático. O sea, no creo que lo haya hecho por mal. La gente no se da cuenta de que, o sea, a ningún chico le decís nieto.
A ninguna persona le decís esposo o hermano, no, lo decís por su nombre. Pero cuando pasás cierta edad, dejás de ser persona y pasás a ser un apéndice de la familia. Cuando yo vivo sola, me automantengo, hasta ahora por suerte me puedo arreglar sola y, o sea, bueno, y aunque no me arreglara sola, aunque estuviera arrastrándome y aunque me llevaran una silla de ruedas, no tienen por qué rebajarme a la categoría de ser un apéndice de la familia, porque lamentablemente en nuestra época, que hay tan poco respeto por las personas de edad, se le dice, decirle abuela a alguien es sacarle incluso el nombre. El señor ese sabía mi nombre, porque era un coche de alquiler que me había ido a buscar con mi nombre. ¿Por qué no me dijo señora Esther o Esther? No. O sea, a cualquier otra persona no le hubiera dicho algo, tía, por ejemplo, o hermana. Así que... hay algunas ventajas también de la edad, ¿no? Tu psicoanalista te dijo, según una crónica periodística, por eso tenés tanto feeling con el público, vos recién te construiste como intelectual de grande. Y hay en la sociedad argentina un foco puesto sobre las mujeres grandes. Y de hecho hay recientes libros sobre el tema de las viejas como nuevo sujeto de respeto social. Y evidentemente desde el punto de vista de la filosofía y de los intelectuales, los años acreditan. Digo, por ejemplo, pienso en Beatriz Arlo. Hay algo en que la edad da credenciales también, ¿no? Y sí, y además fíjate vos, como últimamente se está militando, incluso hay mujeres que están militando en eso, es la edad que más tiempo transcurrimos en la Tierra, porque chicos somos poco tiempo, y jóvenes lamentablemente también, y maduros, si comparás con la cantidad de años que vivimos hoy en día, también. O sea que es una contradicción muy grande la sociedad, porque nadie quiere morirse, pero tampoco nadie quiere llegar a viejo. Entonces, cuando yo, cada día, a las mañanas, cuando leo los periódicos y veo que hay una nueva investigación o un nuevo descubrimiento que se pueden llegar a vivir 10 años más, yo digo, ¿para qué? En una sociedad que rechaza a los viejos, ¿por qué los laboratorios siguen invirtiendo dinero en hacernos vivir más tiempo? Si según vivimos más tiempo, somos más despreciables todavía. Y además, bueno, tenemos más problemas para manejarnos en la vida, obvio. O sea que fíjate vos qué contradicción que no es muy marcada, me parece. Claro que no. Hay dos frases iniciales en tu libro, Filosofía Punk, separada por pocos párrafos de distancia. Déjame que te lea. La primera dice: desde que nací la Argentina fue castigada por 5 golpes de Estado cívico-militares y 2 gobiernos neoliberales, sin contar con los derrumbes económicos ni las convivencias religiosas que actuaron desde la sombra o de lo más desfachatado del cinismo. Estas heridas políticas salpican este texto, tanto lo dicho como lo no dicho, que quizás sea más relevante. Y luego, pocos párrafos después, agregás: hay más sexo que amor, porque eso es lo que hubo en mi vida, y asumo y denuncio discriminaciones, abusos, violencias, injusticias cometidas y sufridas. La pregunta es, ¿qué relación hay entre ambas ideas, digamos, autoritarismo, neoliberalismo y más sexo que amor? Bueno, voy a empezar por lo más fácil, más sexo que amor, porque es mi vida, ¿no? Los demás puede ser todo opinable. Así fue, lamentablemente, mi vida. Por empezar, mi gran frustración, bueno, es una cosa bastante conocida, pero bueno, en el mundo cultural, digamos, ahora estamos hablando para un medio abierto, así que yo creo que es importante marcar el hecho de que cuando yo era chica no me dejaron estudiar. O sea, en aquel tiempo no era obligatorio. Yo, bueno, tengo 81 años en este momento, nací en el año 39, así que cuando yo terminaba mi primario, en ese tiempo no era obligatorio el secundario como es ahora. Y yo vivía en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, con mi familia, de una familia muy humilde, que mis padres eran iletrados, y no tenían ningún respeto porque las mujeres estudiaran. Porque cuando yo ya entré a sexto grado, se decía en aquel momento, eran igual claro. 7, pero había primero inferior y primero superior. Yo cuando estudiaba, que mis primeros años los hice en un colegio de monjas y tuve muy buena formación, soñaba con ir a Nacional Buenos Aires. No me daba cuenta que en ese momento no había mujeres en Nacional Buenos Aires, no dejaban entrar mujeres. Como los héroes de la patria vinieron a Buenos Aires, yo quería ir a Nacional Buenos Aires. Entonces cuando lo enuncio en mi casa, y me dicen, no, al secundario no vas a ir. Eso no es para las mujeres. Las mujeres tienen que aprender a ser buenas madres y buenas esposas y buenas abuelas.
Y esto lo agrego yo, y acá se acaba, señores. O sea, era toda la expectativa que había para una mujer. Así que, bueno, como no había otra posibilidad, lloré mucho, peleé mucho, pero bueno, era menor de edad, no podía hacer nada. Así que leía por mi cuenta. Yo me hice una biblioteca desde chiquita sola. Incluso cuando estaba en el primario, me acuerdo que he llenado cuadernos con poesías. Tengo mucha facilidad para escribir poesía. No soy poeta, pero si quiero escribir una poesía me sale. Y eso se perdió todo, porque en mi casa no lo apreciaban. Entonces, bueno, primero me quise meter a monja, mirá qué cosa de loca. O sea, quería libertad, porque mi casa no la tenía, y me quise meter a monja de clausura. Entonces, bueno, estuve unos meses en un convento como postulante, no llegué ni siquiera a ser novicia, y bueno, vi que era peor todavía, porque además en aquel tiempo vos pensás que estoy hablando antes del Concilio Vaticano, o sea que, por ejemplo, las monjas benedictinas, que era donde yo quería entrar, no tenían lumbre, como dicen ellas, o sea, no podían tener estufas. Yo me moría de frío, soy muy friolenta, así que los motivos podrán ser otros si hacemos un psicoanálisis salvaje, pero el motivo que yo me di es no aguanto este frío. Posiblemente era frío del alma, porque en última instancia en mi casa me reprimían, pero me querían. En cambio, ahí adentro, en un convento, ni siquiera hay amor, te das cuenta, entre las mujeres que están sin haberse elegido y se juntaron porque la vida las juntó. Así que, bueno, como no podía hacer otra cosa, ¿qué es la fantasía de una chica de 17 años en aquella época, ¿no? Pensá siglo pasado, mitad del siglo pasado. Y bueno, me caso, creyendo que ahí iba a tener la liberación. Y bueno, y eso fue peor todavía, porque, o sea, no sé si hoy no te puedo decir si estaba enamorada o no estaba enamorada, pero que estaba caliente, sí, que quería estar con hombres, sí, que el sexo me gustaba, sí. Pero, por otro lado, como tenía una formación católica tan fuerte, yo sentía que si me hubiera dejado desvirgar así directamente, te lo digo como lo sentía, que las fauces del infierno se iban a abrir y me iban a tragar. Entonces, me puse de novia, me aguanté toda la calentura hasta los 20 años que me casé, y me casé virgen. A los 10 meses nació mi primer hijo, después tuve otro embarazo que lo perdí lamentablemente, fue un embarazo, un aborto espontáneo, y después, casi a los 2 años, tuve mi segunda hija. Así que me tuve que olvidar del sexo. Ya me divorcié a los 3 o 4 años, me divorcié porque además era alcohólico y golpeador mi marido. La parte más ardiente de la juventud no pude dedicarla a lo que me hubiera gustado, entre otras cosas, que era tener relaciones sexuales. Así que cuando me empiezo a liberar de mis hijos, porque ya, digamos, se manejan solos, ya yo tengo una estabilidad económica, y ya me había puesto a estudiar, porque yo empecé a los 26 años de secundario, y a los 29 ya entré en la Facultad de Filosofía y Letras, porque hice rapidísimo el secundario. Entonces hice un viaje de los que se acostumbraban en aquel tiempo, que era irse a Bolivia y Perú de mochileros. Entonces ahí comencé a tener relaciones con chicos más jóvenes que yo y descubrí el sexo a mis 40 y pico. O sea, por eso en el libro comienzo diciendo que mi vida sexual se comenzó a poner interesante después de los 50 años. Entonces fue como una acumulación de deseo que después ya le daba, o sea, se me daba más el sexo que el amor. Y como siempre yo quise llegar a ser doctora en filosofía, tampoco tenía mucho tiempo para mantener una pareja. Entonces me convenían más las relaciones momentáneas y sexuales, y realmente, entre haber construido la carrera que construí y haber construido una familia tradicional, me quedo con lo que construí. En el libro más tarde vos contás, y que un amigo te dice, voy a leer textualmente: la compulsión sexual nos asediaba. Hacía un año que Menem había asumido como presidente. La marea neoliberal comenzaba a inundar el país, pero nosotros todavía no habíamos tomado conciencia, o éramos inconscientes. Estábamos hambrientos de experiencias inéditas. ¿Hay algo sexual en la seducción menemista, en lo neoliberal? ¿Hay una erótica neoliberal? ¿Hay alguna relación en tus citas continuas a los golpes de Estado, al neoliberalismo? Bueno, es una pregunta muy original la tuya, nunca me la habían hecho, pero tengo que guitarrear sobre el momento. O, por ejemplo, viste que se considera que el amor libre también
tiene componentes de mercado, para decirlo de alguna manera. Es verdad, sí. Lo que pasa es que el amor libre, porque claro, lo que pasa es una cosa, o sea, yo rompí muchos tabúes, como es obvio, pero hubo ciertas estructuras de personalidad que me fue imposible. O sea, yo no puedo, por ejemplo, aceptar hoy día una pareja abierta, no. Es decir, por supuesto que escribo contra el amor romántico y escribo contra la heteronormatividad, etcétera, pero en el fondo de mi corazón, si estoy enamorada, la verdad es que no me banco. Si me entero de que la persona con la que yo estoy enamorada está con otra persona, y en general, no te diga que siempre lo he sido, cuando he tenido parejas estables he sido bastante fiel. No te digo que absolutamente, pero bastante fiel. Así que también hay una contradicción, porque yo quisiera ser más abierta, más como vos me dijiste, ¿no es cierto? Pero no me da el cuero. La verdad es que no me da el cuero. Luego, en el libro mencionás tu intento de suicidio y dijiste que ahí encontraste la lógica del sentido de Gilles Deleuze. Pensar se opone a la muerte, lo que te salvó fue pensar. Y mira, sí, o sea, las personas, no sé si todas, pero por lo menos en mi experiencia, las personas que estudiamos filosofía desde el primer día de clase nos hacen reflexionar sobre la muerte. O sea, la tenemos siempre muy presente en el discurso y en la escritura. Pero bueno, cuando te llega el momento, creo que si ahora tuviera síntomas de COVID, creo que entraría en pánico. O sea, yo en principio, si vos me preguntás fríamente, no le tengo a la muerte. Al contrario, la preferiría antes de seguir degradándome. Mi mamá falleció este año que pasó, a los 103 años, le faltaba poquitos días para cumplir 104. Realmente es terrible llegar a esa edad, es terrible. Así que una vez fallé tratando de suicidarme, así que voy a tratar de no intentarlo de nuevo porque fracasar en eso es terrible. O sea, querer matarte y fracasar ya es lo último, ¿viste? De cuarta. Pero si es mi deseo, me parece que ya está suficiente, ya viví suficiente, me podría ir. Mencionabas antes el tema de la maternidad y luego el descubrimiento de la sexualidad. Y en tu libro, nuevamente, Filosofía Punk, hay una suerte de tensión entre la condición de madre y la condición de mujer. Un psicoanalista dijo alguna vez, un poco en broma, pero un poco en serio, que las mujeres pueden tener relaciones sexuales en el momento que olvidan ser madres. ¿Cómo fue ese conflicto, en tu caso, entre el deseo, el deber ser? ¿La maternidad era una obligación? Sí, me angustia esta pregunta. Me parece bien que me la hagas, pero me moviliza porque yo creo que si hubiera sido libre de elegir cuando fui joven, que no hubiera elegido tener hijos. Pero lo que pasa es que tan pronto como los tenés, se los ama tanto, pasan a ser el objeto fundamental de tu vida, que por lo menos yo como madre no pude dejar de sufrir nunca. Porque cuando están bien, tenés miedo que se enfermen. Y cuando están mal, te volvés loca pensando que le pueden pasar algo. Y por otro lado, como mis hijos eran muy chiquititos cuando yo empecé a estudiar, vivía en Ituzaingó no había colegio secundario, menos para adultos, pero no había ni para adultos ni para adolescentes. Así que yo trabajaba todo el día de peluquera para ganarme la vida y a la noche dejaba a mi nena y a mi nene con una chica que los cuidaba y me venía para el centro, como dice el tango, a la facultad. Bueno, primero hacer el secundario, que lo hice en un colegio que está sobre Callao y casi Corrientes, ¿viste? Bueno, ahí, en aquel momento se llamaba Liceo de Señoritas número 7, no sé cómo se llamará ahora, Liceo de Señoritas número 7. Bueno, así que yo durante todo el día peinaba, algo así porque se batía el pelo en aquel tiempo, las mujeres se batían el pelo, peinaba todo el día y a la noche mi hija lloraba desesperada porque yo me venía para el centro. Entonces yo le compraba cosas, pero claro, ella no quería que le regale una muñeca, ella quería que yo me quedara con ella. Así que yo venía a estudiar con el corazón destruido, con mucha culpa, porque el nene no, pero mi nena lloraba cuando yo me venía a estudiar. Así que, pero por otro lado, había decidido que yo iba a hacer mi vida. Me hice cargo de mis hijos, porque mi marido se borró, ni me pasó dinero, ni nada. Me hice cargo de ellos, pero no me hice cargo como la sociedad paternalista en la que vivimos le exige a una mujer que tendría que hacerse cargo. Y eso, aunque uno pueda ser muy lúcido y estudiar mucho y ser feminista y lo que quieras, y bueno, hay razones del corazón que la razón no entiende, ¿viste? Así que ese fue el conflicto con mis hijos. O sea, sufrí mientras que los tuve, pero sufrí por amor.
por quererlos y por otro lado por no renunciar a mi profesión. O sea que si una culpa tengo desde el punto de vista machista es no haber renunciado a mi profesión para dedicarme a mis hijos. Ahora, desde el punto de vista existencial, creo que hice lo correcto. O sea, me logré como profesional, que es lo que quería, y mantuve a mis hijos, pero no como hubiera querido el sistema machista. ¿Hay alguna relación entre libertad sexual y libertad en general? O sea, las personas más libres pueden tener más libertad también sexual. ¿Hay una relación entre ambas libertades? Creo que no, porque el sexo es un mundo aparte. Y es un mundo que que no terminamos de descubrir nunca, aún te lo digo yo a los 81 años y habiendo tenido épocas de mucha proliferación sexual, pero siempre hay algo de la no completud o de la angustia, o si todo va muy bien o tener miedo de que eso se termina. O sea, creo que es es una lástima que la filosofía, que tiene más de 25 siglos, no haya pensado más en el sexo. Porque fíjate vos, empezó la filosofía pensando en el sexo, porque bueno, hemos estudiado Platón, creo que hasta juntos hemos estudiado Platón, vos y yo. Así que sabemos que existe el banquete de Platón y otros libros que él escribe sobre el amor, pero después vino el largo oscurantismo del cristianismo, que si había más libros no nos enteramos, tapó todo, se olvidó todo, y recién en el siglo XIX Schopenhauer va a ser el primer filósofo que se va a dedicar, no a mi gusto, pero por lo menos lo puso en palabras. Y con Nietzsche recién se rompen esa cosa tremenda de que el sexo no era algo de la filosofía, y bueno, y yo lo vivo a Foucault, eso lo sabrás como discípulo que fuiste de esta profesora, como que el que puso, digamos, casi a nivel de las ciencias sociales, esas cosas tan profundas que había pensado Nietzsche desde su mente brillante. O sea, Nietzsche lo veía porque era un genio. Foucault, que no era tan genial como Nietzsche, fue muchísimo más prolijo y ordenado y hizo investigaciones reales. Por ejemplo, cada de los grandes libros de él, nombremos por ejemplo Vigilar y Castigar, estuvo 7 años investigando antes de escribirlo. Entonces, fíjate vos, si pensamos en los 26 siglos, que recién hace 100 y pico de años que se empieza a hablar o menos, que se empieza a hablar de sexo, la filosofía tiene una gran deuda con esta pregunta que me haces. ¿Y habrá un lugar para un epicureísmo en términos sexuales Claro, que esté más allá de la religión, más allá del Estado? Claro, el epicureísmo, me dijiste. Lo que pasa con el epicureísmo, que tiene un poco de prensa equivocada, no mala prensa, prensa equivocada. Porque cuando uno dice epicureísmo piensa que es el placer en el sentido de que, bueno, vamos a hacer una orgía, nos tomamos todo, nos consumimos todas las drogas, tenemos relaciones todo el mundo con todo el mundo, y no es así. O sea, el epicúreo lo que dice es que tenemos que disfrutar de la vida, pero si uno comete excesos, no disfruta. La prueba está que, bueno, si esta noche nos emborrachamos, mañana vamos a estar con dolor de cabeza, que no vamos a poder trabajar, si la borrachera fue grande, ¿no es cierto? Pero sin caer en el exceso, esa Claro, idea de disfrute, porque la palabra pero, exceso ya es una... Sí. Hay algo como que normatiza qué es lo normal. Tal cual. O sea que no es entonces, porque viste que se le decía a algunos autores cristianos le decían cerdos a los epicúreos, o soy un cerdo más de la banda de Epicuro, eso, pero no. O sea, el epicureísmo sería un estoico feliz. Porque el estoico es más bien que, bueno, ni demasiada dicha, ni demasiado Y en dolor. ese estoicismo ¿Cómo? feliz, en ese estoicismo feliz, ¿te imaginas una sociedad futura donde la relación con el sexo sea distinta, no atada a la religión, no atada al Estado, no atada al deber? Sí, pero muy lejana. Me parece que nos falta muchísimo todavía. Me parece muy lindo pensarlo, pero todavía creo que es una utopía, porque son demasiados siglos de opresión y además, hemos leído a Foucault, sabemos que el sexo es poder. Y aunque no hayamos leído a Foucault, sabemos que la sociedad es machista. Y entonces, bueno, mientras que el sexo se use como herramienta de dominación, como se usa todavía, respecto de despreciar a las mujeres y a las sexualidades diferentes, va a ser muy difícil que encontremos felicidad. Yo creo que recién cuando hubiera equidad, esperemos que alguna vez la haya, yo no la voy a llegar a vivir, pero bueno,
por ahí vos que sos más joven sí, cuando haya equidad, recién ahí se podría pensar en una plenitud, no sé si felicidad, pero una plenitud mayor en el sexo, porque lo que yo siento, no solamente por experiencias mías, sino por investigaciones y por hablar con otras personas, es que siempre algo del orden del conflicto hay no en una relación sexual puntual, pero en las relaciones sexuales en general. Creo que algo en conflicto. Así que me parece que la pregunta tuya va mucho más profunda de lo que parece, porque en principio yo te podría dar una respuesta de lo sexual solamente, pero veo tanta falta de equidad en la sociedad en sí misma. Ahí va, o sea, cuando vos te referís a la equidad, no nos estamos refiriendo a una equidad de género, porque si está catequizado con el poder, el tema no es simplemente una equidad de género. No, no es de género, por supuesto, desde ya, es económica, es racial, o sea, una cantidad de aspectos muy grandes. Por eso las militancias actuales, algunos feminismos, por ejemplo, que ya se le dicen transfeminismos, ¿no es cierto?, o posfeminismos, se preocupan por las discriminaciones en general, porque es cierto que las mujeres somos oprimidas, pero no somos las únicas, ¿no es cierto? Y hay otras personas que todavía son más oprimidas que nosotras. Yo, por ejemplo, aunque sea mujer, el hecho de ser blanca ya me pone en una posición de privilegio respecto de Pueblos originarios, por ejemplo. Por ejemplo. Déjame entrar en el tema de la política y la filosofía relacionada con la política. ¿Cuál es tu vínculo, cuál fue tu vínculo con el marxismo, con el peronismo, la militancia política en general? Bueno, qué linda pregunta, porque yo tengo una anécdota de cuando tenía 5 años, ya iba al colegio, porque por suerte, o sea, no me dejaron seguir de más grande, pero me mandaron desde los 2 años al jardín de infantes. Bien, así que a los 5 años yo iba al jardín de infantes. Y por más que me gustaba, en general tenía asistencia perfecta, bueno, también me gustaba de vez en cuando quedarme en casa, como cualquier criatura. Y un día estaba contenta porque me habían dicho que al otro día llegaba un tío nuestro del campo, así que bueno, cuando llegaba alguien del campo se hacían grandes fiestas. Bueno, entonces realmente ese tío que llegó, el tío Félix, había traído un lechoncito. Y yo a la mañana, que podía quedarme más tarde porque ese día no iba al colegio, escuché unos gritos, unos chillidos horribles, muy feos. Entonces me levanté, así en camisón, descalza, sin vestirme, para asomarme, y vi que ya había llegado mi tío, y los chillidos esos eran porque ya habían matado el cerdo. Él trajo el cerdito vivo y lo mató. Y yo no sé si no sabía matar cerdos o si cuando se matan los cerdos pasa eso, pero estuvo chillando muchas horas ese bicho antes de morir. Y yo escuchaba a los mayores que decían, así debe estar Perón en Martín García. Por supuesto, yo no tenía ni idea de quién era Perón, ni sabía lo que era Martín García, pero me daba cuenta de que era una persona que podía ser que la estaban por matar. Por lo que hablaban, por lo que decían, que pronto iba a estar agonizante. Claro. Entonces, yo no podía creer con la indiferencia que hablaban de que posiblemente mataban a una persona y estaban siguiendo preparando su asado para la noche tranquilamente. Y después a la noche, después de cenar, que los chicos nos teníamos que ir a acostar, no podíamos estar en la conversación de los mayores, yo estaba preocupada, porque durante todo el día se había escuchado la radio en la casa para ver qué pasaba con esa persona, que yo no sabía quién era, que podía ser que la fusilaran. Y por ahí escuché como una algarabía, entonces me acerqué a donde estaban los adultos, y escuché que la gente se había ido a Plaza de Mayo y que había hecho, bueno, hoy día tanta presión, no sé cómo lo dirán en aquel momento, que habían conseguido que lo trajeran a ese señor y que se salvara y que lo estaban victoriando. Así que me fui a dormir feliz de que Perón se había salvado la vida sin saber quién era Perón. O sea que después me fui enterando y después bueno, hasta tuve que ir a Martín García para ver lo que era eso. Así que no te voy a decir que me hice peronista ahí, obviamente, pero me impactó mucho eso, ¿viste? Eso de escuchar que la gente iba a pedir por ese señor. Pero luego, como yo fui muy católica, bueno, ya te conté que quise ser monja, justo en la época que Perón se había puesto mal con la Iglesia Católica, entonces empecé a no quererlo nada, porque en ese momento yo quería más a la Iglesia Católica, viste, que no sabía nada de política. Y cuando finalmente estaba en condiciones de poder desarrollar algún pensamiento político, digamos, entro a la Universidad de Buenos Aires, que como todavía estaba
totalmente tomada por los radicales. Entonces, si bien es cierto, yo no tenía ningún prejuicio contra los radicales, tampoco quería decir mucho que era peronista, porque bueno, ya sabemos cómo son esas cosas y que fácilmente se puede venir abajo en un trabajo por cuestiones políticas. Así que traté de mantenerme al margen, pero siempre con sensibilidad o votando peronistas, o sea, en general. La primera vez lo voté a Menem, por ejemplo, sin saber que después iba a salir siendo un neoliberal. Y recién cuando me jubilé me sentí en condiciones de poder jugarme más respecto de un peronismo. ¿Por qué? Porque yo estudié mucho Hegel. Mi primer doctorado era sobre Hegel. Finalmente no lo defendí, pero yo estudiaba con Andrés Mercado Vera, que fue la persona que más supo Hegel en la Argentina, por lo menos de lo que yo conozco. Mercado Vera lo echaron de todas las universidades nacionales que estaba, Buenos Aires, Rosario y La Plata, porque él era peronista. Ni siquiera era militante, era peronista y no lo negaba. Entonces, bueno, un día lo escuché decir, mejor dicho, cuando lo echaron de todas las facultades, yo le pregunté a un grupo de compañeros si no hacíamos entre todos un grupo para ayudarlo a él a vivir y nosotros seguir formándonos también como profesionales. Entonces le ofrecimos y aceptó. Entonces ya había más intimidad, íbamos a la casa de él, éramos 5 o 6 personas. En 7 años nos leímos la fenomenología del espíritu, así, toda, enterita, 7 años. La tengo toda anotadita por las cosas que iba diciendo él. Y él un día dijo, yo no soy hegeliano porque soy peronista, al revés. Como yo siempre fui hegeliano, me hice peronista, porque el espíritu del pueblo en la Argentina es peronista. Esta es la palabra que decía él, ¿no? El espíritu del pueblo, es decir, el pueblo es peronista. O sea, cuando empiezan lo que terminó la guerrilla y en el desastre que ya sabemos, eso no era el pueblo para él. O sea, el pueblo era el que quería a Perón, el que quería a ese ser extraño, de que no era ni de derecha ni de izquierda, y era de las dos cosas, según qué punto se mirara, pero que fue el primero que se ocupó de los desarraigados en la Argentina. ¿Hay una filosofía peronista? No lo creo, no. ¿Hay una preocupación especial en el peronismo, por lo menos de la primera etapa, por la filosofía? El famoso Congreso de Filosofía. Yo no estuve afiliada nunca a ningún partido, tampoco al peronismo. Y te voy a confesar una cosa muy particular. Me siento más cómoda cuando soy oposición que cuando soy oficialista. Porque a todos nos pasa. ¿A todos les pasa? Claro, porque por eso el periodismo siempre es crítico. Claro, es más fácil. Y siendo periodista a veces más fuerte todavía, ¿no es cierto? Me imagino. Porque, bueno, obviamente pasan cosas que si uno más o menos es del palo, no va a lavar los trapos sucios de su propio lugar. Así que, pero yo creo que fuera del marxismo, ninguna otra posición política tiene una filosofía, aunque sí se la podríamos dar al neoliberalismo, ahora que me doy cuenta, porque ahora estoy pensando en el nacimiento de la biopolítica de Foucault, y evidentemente los neoliberales, aunque en general no se asumen a sí mismos con ese nombre, pero ellos fueron los que empezaron con la biopolítica, que eso sí es un tema muy interesante y que tiene que ver con esto que estamos viviendo ahora en la Argentina y en todo el mundo, ¿no es cierto? Como, fíjate vos, ahí veo una filosofía, porque uno de los grandes ideales del neoliberalismo obviamente es achicar el Estado. Y ¿qué se dieron cuenta cuando empieza la revolución industrial? Que es cuando, bueno, empieza el liberalismo también, no el neo, ¿no? Empieza el liberalismo. Bueno, se dieron cuenta de que si administraban la vida de la población, podían encontrar gente mucho más útil como mano de obra para las líneas de montaje. Entonces ahí comienza lo que hoy llamamos biopolítica, la administración de la vida de la población, de los cuerpos y de la vida, porque primero, viste, es la anatomopolítica. Primero es cómo tienen que estar sentados, cómo tenemos que escribir, pero luego es la vida misma, si tiene que nacer más gente, o lo que pasó en China durante muchos años, que no podían tener más de un hijo, o sea, biopolítica pura. Así que yo creo que ellos tienen más
background teórico, filosófico, aunque no lo asuman o no lo llevan adelante, porque uno escucha hablar a Macri, y bueno, ¿qué filosofía va a tener Macri, por favor? Pero debajo de eso hay otros que pensaron lo que le convenía al neoliberalismo, ¿no es cierto? Y hay otros que siguen pensando. Por supuesto, los que ponen la cara por lo general no son los que tienen el poder, los que tienen las ideas. El poder obviamente están escondidos. Y decime, Esther, el presidente Alberto Fernández, más allá de la aclaración de su orgullo peronista, en esta misma semana otra vez se volvió a definir como socialdemócrata y lo había hecho en esta serie de reportajes como deudor de la cultura hippie. ¿Observas algo hippie en Fernández o algo punk en el peronismo? Bueno, en el peronismo hay mucho de punk, sí, por supuesto. No específicamente en Fernández, ¿no? Pero sí, en otros personajes, yo creo que si pusiéramos a buscarlo lo encontraríamos. Creo que... ¿Y algo hippie en Fernández y algo punk en el peronismo? Y sería más hippie que punk. Es cierto que tiene unas facetas muy interesantes. Por ejemplo, yo creo que todavía es muy pronto como para decirlo, hace un año y medio que está gobernando, pero yo creo que es uno de los gobiernos que más derechos le ha dado a las minorías sexuales por el tiempo que hace que está gobernando, ¿no es cierto? Porque bueno, en la época... Ahora, esa contradicción entre vos decís, yo lo veo a él más hippie y al peronismo más punk, plantea, si vos querés ahí una, no sé, una taxonomía diferente entre uno y otros, o sea que ahí hay una línea estética. Esa es la maravilla del peronismo, o sea que abarca todo, ¿te das cuenta? La maravilla y los problemas, ¿no es cierto? Abarca todo. Mira, te cuento una anécdota. En la época de la dictadura, como te dije antes, íbamos a estudiar filosofía con Mercado Vero a su casa, que vivía también cerca de Callao y Corrientes, sobre Callao. Entonces, antes de ir, nos juntábamos en un barcito, cosa de entrar todos juntos, ¿viste? De que no tengan que bajar a abrir la puerta muchas veces. Y había una chica uruguaya en el grupo, que obviamente que sabía poco de la política de acá, porque hacía poco tiempo había venido. Y en el grupo había gente fuertemente militante. Yo nunca fui militante. Entonces la uruguaya dice, pero al final el peronismo, ¿es de derecha o es de izquierda? ¿Y vos querés creer que en el mismo momento uno de los compañeros dijo de derecha y otro de los compañeros dijo de izquierda? Así, ¡blum! Largamos una carcajada, porque eso es el peronismo, según mi punto de vista, y objetable como cualquiera. Y vayamos a Hegel, y ese espíritu del pueblo argentino también es de derecha y de izquierda simultáneamente. Y en cierto modo sí, porque, o sea, quien vive en Buenos Aires, o que no conociera el resto del país, diría que es de derecha, obviamente. O sea, difícilmente alguien de izquierda o un peronismo va a ganar en Cava, es casi impensable por el momento. Pero bueno, hay que recorrer el país. Y bueno, yo como profesora lo he recorrido mucho. Y, por ejemplo, si vos entras a cualquier bar de Recoleta, de Barrio Norte, de cualquier lugar así de Cava, más o menos concurrido, vas a ver La Nación, el Clarín. Lamentablemente se ve muy poco tu diario. Pero jamás Página 12. Por ahí se puede ver el tuyo, pero nunca Página 12. En cambio, vos salís del cordón que nos ata acá, que nos ata al neoliberalismo, porque vos pensás que los corralitos comenzaron con De la Rúa, primero nos acorraló las plazas y los parques, después nos acorraló los ahorros. Bueno, y salís de este corralito que es Buenos Aires y entras a un boliche y ves un Página 12 o ves un libro, un diario tuyo. Así que, es decir, la Argentina no es Buenos Aires, o sea, y como, bueno, nosotros pensamos desde acá y producimos desde acá, muchas veces creo que nos confundimos por eso. Decime, Esther, ¿qué opinión tenés del cruzamiento que se hizo de Lacan y la izquierda latinoamericana, de Laclau, de Chantal Mouffe, de Juan Alemán, entre otros? ¿Cuál es tu mirada de esa Y bueno, mira, mezcla? yo en general, por ejemplo, a Zizek me resulta muy difícil terminar un libro de Zizek. Por ese tipo de mezclas que hace, por ejemplo. A Laclau es otra cosa. Yo de Laclau tomo totalmente, y de lo que he leído de él, no lo he leído todo, pero de lo que he leído de él, una de las cosas con la que más me identifico es las definiciones que hace él de populismo. Porque es un gran esfuerzo por quitarle esa cosa negativa que se le da, sobre todo en Estados Unidos, a la palabra populismo,
Y a veces, cuando hay que nombrar, por ejemplo, a un gobierno como el que tenemos actualmente o una Cristina Kirchner, uno dice progresista porque populista es despectivo. Pero en el sentido de la CLO, yo me siento más cómoda de decirles populistas. Por lo mismo que dije al principio, ¿no es cierto? O sea, porque fueron los primeros que se ocuparon realmente de los desprotegidos. Porque una vez que estuve trabajando en Puerto Rico, un investigador puertorriqueño que estudiaba Argentina me dice, pero ¿cómo se llamaba ese presidente de ustedes que fue el primer populista? Pero no lo decía con mala onda, el puertorriqueño que fue el primer populista. Entonces dijo, Perón. No, uno anterior, que era de izquierda, que se ocupaba de las clases... y yo me rompía la cabeza, ¿dónde? ¿Sabes que al final pudimos descubrir que estaba hablando de Irigoyen? Porque para alguien cuasi yanqui, como es un puertorriqueño, que ellos tienen ciudadanía de Estados Unidos, alguien como el radicalismo, como el primer radicalismo, que por supuesto no era el radicalismo de derecha que es ahora, era un radicalismo mucho más populista, entre comillas, si querés. Acordate que a Irigoyen no lo dejaron ir en carroza hasta la Casa Rosada, lo llevaron en andas y ahí hubo una famosa frase que se había terminado la época del Escarpín y empezaba la de la alpargata, ¿no es cierto? Diciendo que qué barbaridad, pero se ocupaba de la clase media realmente, Irigoyen, no se ocupaba de los pobres. Los primeros que se ocupaban de los pobres, o de los discriminados, podríamos decir hoy, nos guste o no nos guste, fue el peronismo. Que se le pueden hacer mis críticas como todas las cosas, pero eso me parece que es así. Esa evolución del radicalismo hacia la derecha, ¿crees que el peronismo, si no hubiera tenido el kirchnerismo, hubiese podido recorrer el mismo camino? Pienso que no, porque de todos modos nunca el radicalismo se jugó tanto como se jugó el peronismo, el primer peronismo sobre todo, el del primer Perón, ¿no es cierto? El del Perón que estaba Evita, digamos, para ubicarnos bien. Nunca, porque si bien es cierto, al lado de lo que es hoy el radicalismo, aquello era el Che Guevara, digamos así por exageración, también es cierto que ocurrió la Patagonia Rebelde y que ocurrió la Semana Trágica, que fueron represores. O sea que O sea, Menem sería una anomalía. Menem es una anomalía porque a Menem le quedaba un resto de peronismo. Ese resto de peronismo que le quedaba a Menem lo hacía ser político todavía. Porque cuando hubo esa movida, no me acuerdo cuál fue, que quisieron hacer un golpe o algo militar estando Menem, yo me acuerdo que él los hizo desnudar, o sea, que los dejen solamente calzoncillos, hizo que el periodismo le saque fotos. Eso es un acto bien político. A pesar de que el tipo era un neoliberal, tenía una fibra todavía política. Además, estando él el presidente, tomó dos decisiones importantes, que fue la intervención de Catamarca con el caso de María Soledad y terminó el servicio militar con el caso de Carrasco. O sea, no me lo imagino a un Macri tomando esas medidas, ¿te das cuenta? Así que aún un neoliberal despreciable desde el punto de vista de lo que estoy hablando, como Menem, tenía una beta todavía de peronista. Compartí con la audiencia la experiencia de mujer nómada, la que te tiene a vos como protagonista. ¿Cómo debe ser leído eso? Contanos un poco tu propia experiencia. Respecto de la película Mujer Nómade. Ah, la película. Sí. Ah, qué linda pregunta. ¿Qué te tiene a vos ahí como protagonista? ¿Qué sentiste? Mira, ¿Qué eso fue? Fue maravilloso. Maravilloso, realmente fue un milagro que pasó en mi vida, porque yo tenía a mi hija muy enferma, gravísima, con una enfermedad terminal, bueno, que lamentablemente, como sabes, falleció, pero estaba viva, estaba muy mal. Y yo tenía 75 años en ese momento, y en la Universidad de Lanús, ya me había jubilado en la UBA. En la Universidad de Lanús me obligaron a jubilarme, o sea, lo digo me obligaron de mala que soy, porque bueno, es un derecho a la jubilación, ¿no es cierto? Yo tenía edad para jubilarme, pero para mí fue terrible porque estaba muy, muy mal con eso. Bueno, entonces, me fui por las ramas. ¿Cuál era la pregunta? La mujer nómada. Ah, sí. Entonces, gracias. Entonces, en ese momento comienza mi vida sin universidad,
45 años tuve en la universidad, querido, 45 años. Así que no sabía, digo, bueno, me tengo que ocupar de mi hija gravísima. Ojo, nunca dejé de ocuparme, yo dejé de trabajar cuando se le declaró cáncer a ella, pero ella no aceptaba que yo la cuidara, que nadie la cuidara. Y como no me rechazaba a mí, rechazaba al hermano, no tenía amigos, no quería a nadie, yo a veces pensaba, se va a morir sola en su casa. Entonces fui a la clínica que la estaban atendiendo y no me quisieron dar noticias de ella. Me dijeron, su hija es mayor de edad y ella no quiere que se enteren nadie de lo que le pasa, así que nosotros vamos a dar. Me echaban. Entonces un 6 de enero, del 6 de enero de 2015, yo dije, tengo muchas ganas de verla, si me echa, que me eche. Compré una rosca de Reyes, toqué el timbre de su casa y le dije, cuando me atendió, le dije, mira, si querés ni bajes, se lo dejo al portero, yo quería dejarte esto nada más. No, bajo, me dijo. Y vos sabés que cuando salió del ascensor parecía Auschwitz, o sea, bueno, de hecho se murió a los 15 días. Así que, bueno, tuve que asumir eso. Muere mi hija a los 15 días y ya está enfermo mi hijo, que al año y medio falleció también. Así que para mí la vida se había terminado. O sea, yo corté con todo el mundo, menos Mónica Gragnolini. Corté con toda la academia absolutamente, y estaba encerrada, no llorando ni sin hacer nada, escribiendo mis libros. Yo cada uno de mis últimos libros te lo puedo decir de qué gran dolor salieron. Bueno, entonces yo estaba en ese pozo, porque me la pasaba, solamente salía para ir al psicoanalista y una vez por semana al cine. Nada más. Corté con amigos, todo. Y en ese pozo tremendo, un día me invita un amigo, un colega que tenía una radio, a ir a la radio. Y como era muy amigo, hace 20 años que yo iba a esa radio, acepté. Entonces ahí un muchacho, Martín Farina, que es el director, que yo lo conocía de vista, lo veo y me acuerdo que un año antes él me había dado una película de él para ver. Y cuando yo la quise ver, había cambiado la clave y no la pude ver. Después que pasó todo lo que pasó, quise volver a verla y no pude. Entonces, cuando lo vi, le pedí perdón por no haberlo visto su película. Entonces, el chico ese se emocionó. En ese momento él tenía 34 años. De que una persona como yo, y con todo lo que estaba pasando, me tomara el trabajo de pedirle perdón por no haber podido ver su película. Entonces, él dice que pensó, acá hay algo que mi cámara tiene que captar. Entonces me empezó a mandar sus películas, yo le daba devoluciones, vos pensás que no hacía ni un año de lo de mi hija, cuando ya yo le di buenas devoluciones, porque realmente hace muy buenas películas, se atrevió a pedirme que quería hacer un documental sobre mi vida. Entonces yo le dije, pero no tiene sentido, porque mi vida hasta hace un año atrás era súper entretenida para una película, porque yo entraba a una clase mía, como vos sabés, me aplaudían antes de que suba al escenario. O sea, bueno, vos fuiste alumno mío, o sea, sabés que sí, que estoy dando clase, así que, y trato de prepararlas muy bien, por supuesto, porque con circo solamente no hubiera hecho la carrera que hice. Y todo eso se terminó. Digo, ¿qué sentido tiene hacer un documental con una mujer que se la pasa leyendo y escribiendo? Dice, no, pero a mí no me interesa tu vida pública. A mí me interesa que mi cámara capte cómo la filosofía atraviesa un cuerpo, porque vos estás atravesada por la filosofía. Bueno, con eso me metió en el bolsillo, le dije que sí, digo, pero con una condición. Yo ahora estoy cero trabajo obligatorio. Estoy haciendo mis libros, pero eso, como vos cuando haces libros, manejas vos tus tiempos. Así que lo tomamos como una investigación. En este momento no estoy haciendo investigación, lo hago, si no, no. El chico me dio la palabra y así fue, de manera tal que había veces que tenía que decirle, por favor, dame un día de descanso, porque, bueno, él tenía 34, pero yo ya tenía casi 80, ¿viste? Bueno, entonces, cuando la película sale, y después ni te digo cuando la aceptan en Bafisi, cuando gano el premio Oscar, revelación, casi a mis 80 años, revelación. Entonces me di cuenta que no hay techo, Jorge. O sea, yo creí que había tocado mi techo. Me había jubilado y se habían muerto mis hijos. ¿Qué podía esperar de la vida? Y resulta que se me abre la puerta al mundo maravilloso del cine, y además con libertad. Porque si vos ahora me preguntás cosas de filosofía, yo tengo un poco de miedo de decir mal o de equivocarme. Pero si vos me decís hacer una escena, no tengo ningún problema, porque no tengo ninguna obligación de saber hacer escenas. ¿Te das cuenta? Quiero decir actuar, ¿no es cierto? Así que me abrió un horizonte maravilloso. Y es decir, que ya la película en sí me cambió la vida. Cuando se estrena, cobro conciencia de algo que ni Farina ni yo
hicimos conscientemente, de que la película es militante. Empiezan a llamarnos y a darnos premios y a ir a festivales queer, feministas, sexualidades diferentes. ¿Por qué? Porque como no fue nuestra intención hacerlo, con decirte que Farina tiene una filmación de la segunda vez que se dio que se hizo el Ni Una Menos, desde el momento que yo salgo del subte hasta que termina la manifestación. No puso nada de eso en la película, para que no quedara panfletaria. Así que yo creo que con el cuerpo y la actitud fui mucho más militante que si hubiera hecho una película panfletaria, digamos. Bueno, de ahí entonces me empezaron a llamar para hacer performance. He hecho performance en teatro, he hecho de disjockey el año pasado en una fiesta. Mis 80 años los festejé haciendo de disjockey en una fiesta que hizo Alejandro Ross, de disfraces. Y tengo una cantidad de amigos y amigas jóvenes y resulta que no había techo. Así que me parece que eso es el mejor mensaje. Decime, ¿seguís fumando marihuana todos los días? Todos los días, sí. ¿Qué te produce? ¿Qué experiencia? Bueno, mira, ¿Por qué lo mantenés? Para escribir de cero, no. Tengo que hacerlo lúcida. O sea, por ejemplo, cuando me piden una columna en Página 12, que las hago semanalmente, el día que arreglamos el tema, dedico ese día y el siguiente a investigar. Y después, 3 días a escribir. Y cuando ya está escrito, entonces la marihuana me sirve para sacarme el super yo de encima y darle otra lectura. Claro, y te digo, las ideas están, pero esas cositas que me mando, hacer algún chiste o alguna cosa subida de tono, eso sale porque lo mismo que con el sexo, querido. Es mucho mejor después de un poquito de marihuana porque te sacás de encima el super yo, ¿viste? Sos yo puro. Dijiste, derribo al menos 2 mitos. Uno es que las viejas no cogemos, el otro es que es más digno envejecer con arrugas. Contame eso de derribar los 2 mitos. Claro, porque vos viste que el sentido, en general, el discurso, lamentablemente también de muchas feministas, es que hay que envejecer con dignidad. Y envejecer con dignidad, no sé por qué, es tener arrugas y canas. No sé por qué, porque sería como decirte a vos que serías mucho más digno si te dejaras la barba. Si vos te querés afeitar la barba, me parece fantástico. No sos más digno ni menos digno porque te afeitas la barba. Y esto es lo mismo. Es decir, por supuesto que yo nunca miento mi edad. La dije acá y cuando conté la anécdota del taxista, tenía toda la razón del mundo, que soy una persona en edad de ser abuela. Eso desde ya. Pero no me gustan las muchísimas arrugas. Por supuesto que las tengo, porque tengo tantos años que por más que me haga cosas, las tengo. Pero yo siento que muy pocas, Esther. Que están alivianadas. Y yo me siento más cómoda con el cabello teñido, porque me siento más cómoda. Yo me siento más cómoda con mis lolas hechas, aunque ya sé que posiblemente no voy a tener más un hombre en mi vida, pero las quiero para mí. Yo me quiero sentir segura de mí misma con mis lolas. Y si me las tuviera que hacer de nuevo, me las hago otra vez. Aunque nunca más tenga un hombre, porque bueno, es lo que me gusta, ¿no? Sexualmente. Así que, ya te digo, es una cuestión de actitud ante la vida. Yo siento que la pilcha cae mejor si uno tiene un cuerpo arreglado. No es por tapar la edad, simplemente es por cuestiones estéticas. Déjame entrar en el capítulo posmodernidad. Vos escribiste, contemporáneo es lo que existe al mismo tiempo. Es lo actual. Cuando decimos contemporáneo aludimos a hechos o personas que comparten la misma época, pero te preguntabas, ¿cuándo comienza la contemporaneidad? ¿Cómo medir el traspaso al presente? ¿Dónde está el hiato? Es obvio que ya no somos ni prehistóricos, ni antiguos, ni medievales. Todavía lo somos, aunque priorizamos el arte, la historia, la diferencia entre lo moderno y lo contemporáneo. Entonces, la pregunta es, ¿qué somos los contemporáneos? ¿Modernos, posmodernos, hipermodernos, posmodernos? ¿Cambia la percepción del mundo, las generaciones? Yo inventé una palabra. Yo digo que somos póstumos. Ajá. Porque bueno, vos sabés que yo estudié bastante la posmodernidad, incluso tengo libros publicados, y considero, bueno, en eso nos ponemos de acuerdo casi todos, que la posmodernidad comienza más o menos a mitad del siglo XX, y que todavía estaríamos en ella. Por supuesto, un Habermas te va a decir que no
que todavía esto es la modernidad, que sea la modernidad tardía, como le quiera decir, pero digamos que esto empezó con la arquitectura, o sea que viene del arte realmente el término posmodernidad, y yo creo que sí, que el proyecto moderno que construyó Kant, digamos, que se construye en la época de Kant. Yo creo que las tres críticas de Kant dan cuenta, si nos pusiéramos a estudiar eso con delicadeza, de lo que fue el proyecto moderno. El proyecto moderno se vino abajo con la primera bomba atómica que explota, o sea, ahí se vino abajo el proyecto moderno. Entonces ahí comienza esto que los arquitectos llamaron posmodernidad y que después nos fuimos plegando todos, y que aparentemente seguiría. Pero a mí me parece que pongo como fecha así tope, por supuesto que la época no cambia un día determinado, pero uno pone, qué sé yo, como cuando decís la caída de Constantinopla, cosas así. Bueno, pongo como fecha la caída de las Torres Gemelas. A mí me parece que desde ese momento en que el país en donde los ciudadanos eran los más libres del mundo, porque Estados Unidos podrá hacer mucho desastre fuera de su patria, pero hasta que pasó eso, hasta que pasó lo de las Torres Gemelas, realmente un americano era libre, en su país era libre. Pero cuando ya comienzan el tema, bueno, que después fueron escándalos, ¿no es cierto? Cuando ya se empieza a controlar y a espiar a los propios ciudadanos estadounidenses, y se empieza, porque antes de ese momento las guerras empezaban y terminaban, pero después de la caída de las torres, todo es muy borroso. Porque vos fíjate que, por ejemplo, mandaban a bombardear Afganistán, por ejemplo, y después detrás venían aviones sanitarios que tiraban comida y remedios. Entonces, ya esto no es la guerra, no es ni del 14 ni es la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, esto es otra cosa. Entonces, eso, más la pérdida de libertades en general, más la potencia impresionante de la digitalidad. Fíjate vos que la virtualidad hoy es nuestra vida. Ni siquiera te puedo decir es nuestra segunda vida. Tenemos un capítulo sobre la virtualidad en el cuestionario. Macanudo. Bueno, entonces, yo creo que eso marca otra cosa. Pero también es cierto, en alguna de las cosas que estuviste recién marcando vos, de que tenemos cosas que todavía son modernas y tenemos cosas que son posmodernas y hasta tenemos cosas medievales. O sea, podemos decir que en realidad las capas geológicas se van manteniendo y quedan. Claro, y surge algo nuevo que yo lo llamo póstumo en el sentido de Nietzsche, que decía soy un póstumo, y lo decía estando vivo, porque bueno, póstumo se supone que es algo que aparece después que estás muerto, ¿no es cierto? Pero soy un póstumo ¿por qué? Porque estoy recibiendo cosas de toda una tradición, que la tengo, que la estoy haciendo vivir, y además me estoy adelantando a otra época. Estoy escribiendo para el siglo que viene, decía él, y se quedó corto, estaba escribiendo para varios siglos que vienen, Nietzsche, o sea que creo que se le quedó corto. Así que yo digo en ese sentido, somos póstumos en el sentido que estamos sufriendo y gozando, las dos cosas, aquellos beneficios, entre comillas, y perjuicios del proyecto moderno. O sea, pero ya no somos modernos. Por eso, momentáneamente, se me ocurre la palabra póstumos. Que incluso crees que hasta la posmodernidad, que somos póstumos también de la posmodernidad. Perfecto, tal cual. Otro tema. Vos escribiste sobre la moda. La moda, a partir del siglo XX, también se convirtió en espectáculo, y para algunas corrientes de opinión se trata de arte, o de un híbrido entre técnica, arte y espectáculo. Dijiste, los desfiles de modas de las grandes firmas son diseñados, elaborados y puestos en escena con parámetros artísticos y condimentados con divertimentos. Otra conexión de la moda con el arte es la noción de belleza, que no se define de manera universal. Todo lo relacionado con la estética está impregnado de conceptos problemáticos y de nuestro tiempo con el paradigma empresarial. Y ahí me pregunta, ¿cuál es el rol de la belleza en las empresas capitalistas? ¿Cuál es el rol de los medios en la construcción de esos paradigmas de belleza? Y bueno, o sea, yo diría una palabra que me parece que va un poco más técnica, diría estética, ¿no es cierto? Pienso que hay una tendencia hacia lo estético que no la había anterior a la época póstuma que estamos viviendo. Por ejemplo, yo el otro día estaba mirando por una cosa totalmente banal, no sé si era el frasco de un perfume o una cosa así, y me quedé impactada, como me puedo quedar impactada cuando entro a un museo de arte moderno. O sea, entonces me di cuenta que el diseño, que hoy día nadie fabrica nada si no está diseñado.
que se precie, ¿no? Que no esté diseñado. Esto era una cosa que cuando yo era joven, por ejemplo, no existía esa cosa por el diseño. Así que yo creo que la estética está atravesando todos los estadios, incluso la empresa, desde ya, porque para bien y para mal. Porque en este momento me acordé, por ejemplo, de ese gran escándalo de Fox. ¿Te acordás que hubo las que ponían el escritorio transparente para que se le vieran las piernas a las periodistas? A las periodistas, ¿te das cuenta? O sea que semejante empresa, que según se dice fue una de las que más ayudó a que llegue al gobierno Trump, sin embargo estaba en la cosa estética, bueno, en este caso estética sexual, ¿no es cierto? Los vamos a enganchar a los tipos que vean más, como si solamente los que ven son los que aman mujeres, ¿no es cierto? Pero justamente en una sociedad patriarcal es obvio que pase eso. Así que, o si no, acordate la cheta del Nordelta. Tenía problemas estéticos visuales. Fíjate vos cómo está atravesado todo. Sí, esa era la frontera, exactamente, estética. Déjame leerte otro párrafo tuyo. En Grecia, donde parece haber empezado todo, Platón consideraba que la producción de belleza afecta tanto al cuerpo como al alma, y que el amor es búsqueda de una belleza que aspira a lo imperecedero. ¿Qué le contestaría el capitalismo financiero, te preguntas? Que el amor perdió ante el consumismo, que el ganador apunta al cuerpo antes que al alma y que la belleza es obediencia al mandato de la moda regida por la fugacidad de la obsolescencia programada. Hay un amor capitalista y un amor anticapitalista. Antes de la pandemia se discutía el vínculo entre el poliamor y el neoliberalismo. ¿Cuál es tu postura al respecto? Y bueno, nunca me lo había preguntado, pero sería coherente que el neoliberalismo, que hace que lleva adelante la bandera de las libertades individuales, también esgrimiera eso, ¿no es cierto? Porque fíjate vos, lo que hemos visto estos días, por ejemplo, los jóvenes libertarios que han puesto esas bolsas con aparentes muertos, ellos cuando se defienden, cuando vos ves que le hacen un reportaje, se defienden diciendo que yo soy una persona libre, o sea que yo quiero hacer eso, tengo todo el derecho del mundo. Entonces, si lo llevamos eso al plano de la estética, sería lo mismo. Es decir, podría, sí, el neoliberalismo tener la idea de que también en estética cada cual es libre de hacer lo que quiera. Es cierto que no es así en la realidad, pero vos en cierto modo me estuviste hablando de una hipótesis a la que yo me plegué porque me pareció muy interesante, pero no tengo posición tomada, pero sería una linda punta para investigar esa. Y escribiste, mi vida fue una lucha contra el amor romántico que me habían inculcado. Estuve sometida a un control, y voy a leer textualmente, materno microfascista. ¿El amor romántico tiene algún componente microfascista? Tiene muchos. A ver. Sí, es microfascista. Y no sé si micro. O fascista. Claro, sí, directamente fascista. Porque fíjate vos que yo le encuentro su raíz o su nacimiento, por decirlo de alguna manera, en el amor cortés, ¿no es cierto? En el siglo XII, cuando los hombres, los varones se iban a conquistar tierras con la excusa del Santo Sepulcro, etcétera, etcétera. Bueno, las cruzadas. Las mujeres quedaban solas y bueno, si eran castellanas tenían poder porque a alguien había que dejarles. Obviamente que las dejaban con su cinturón de castidad. Claro, que cuando yo los vi, porque bueno, hoy se pueden ver por internet, pero yo la primera vez que los vi en un museo de Europa y no podía creer, porque decía, pero qué ingenuos que eran. O sea, encima, además que terrorífico desde el punto de vista higiénico, porque, o sea, tenían que hacer todo con eso puesto ahí, ¿viste? O sea, que terrorífico. Digo, pero si se puede tener relaciones sexuales de tantas maneras, y después me di cuenta de que el cinturón de castidad no era, porque evidentemente no hay castidad posible, se puede con, qué sé yo, hay gente que solamente funciona de acá para arriba y tiene relaciones sexuales. El tema era que no tuviera hijos ilegítimos. ¿Te das cuenta? Así que, aún en cosas que uno puede parecer que son estéticas o religiosas o de amor, como lo que estás preguntando ahora, está también metido siempre esa cosa antigua que traemos. Te estoy rescatando cosas que me fuiste diciendo antes porque me pareció que las hiciste de maneras encadenadas y que las podemos ir aprovechando. Así que creo que sí, que absolutamente.
Sí, y podríamos desarrollarlo el tema, claro. ¿Nos cambió algo la pandemia, nuestra mirada sobre los vínculos, este distanciamiento social de casi un año? ¿Cambió algo nuestra mirada sobre los vínculos? Y cambió, pero yo no sé si va a ser para siempre, porque por lo menos yo los extraño, y con la gente que hablo los extraña, o sea, extraño abrazar a la gente querida. Incluso el otro día, hacía mucho que no me veía con mi nieta, y le dije, perdóname, pero no puedo, y le di un abrazo. Teníamos las dos puestas el barbijo, pero le di un abrazo. O sea que yo creo que posiblemente la gente joven no, porque ya los chicos se están acostumbrando ya a que no tienen que tocar, a que no tienen que abrazar, a que tienen que besar. Pero yo creo que nosotros, lo que nos hemos subjetivados, lo que somos sujetos a partir de la manera de ser latina que somos besuqueros y que nos gusta tocarnos y que nos gusta estar juntos, creo que para nosotros no va a cambiar. Posiblemente para los jóvenes, pero para nosotros creo que no, porque hay mucha angustia. Y además, de hecho lo sabemos, obviamente no te puedo dar estadística porque esto no es políticamente correcto, digamos, pero sabemos que a pesar de que sigue la pandemia, se tienen muchas relaciones sexuales. Bueno, además lo sabemos por el comercio. En Estados Unidos, que sí manejan mejores estadísticas, se sabe que se venden muchísimo más preservativos y muchísimos más dildos y juguetes sexuales y todo lo que tiene que ver con la relación sexual desde que empezó la pandemia. Así que desde ese punto de vista creo que no está en peligro de extinción, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, pero te voy a pedir que me la contestes después del corte comercial. Dale. Y la pregunta que da planteada es sobre la pandemia. Vos dijiste hace unos meses: las afinidades intelectuales o corporales pueden estimularse por igual, creo, incluso que el sexo y ese nivel de excitación en lo virtual, superando la presencialidad. Y la pregunta es, ¿se puede superar la presencialidad eternamente? ¿No se llega un momento en que los cuerpos son absolutamente necesarios? Pero me lo respondes dentro de unos minutos después de un corte. Bárbaro. Cuando continuamos con Esther Díaz, y la pregunta que nos había quedado pendiente antes del corte era la importancia de la presencialidad. ¿Cuánto que aprendimos con Zoom a realizar tareas que antes teníamos que hacer presencialmente? Si una parte de esas tareas va a ser reemplazada de manera permanente por lo virtual, o hay una necesidad de presencialidad más allá de que pueda ser útil ahorrar el tiempo del transporte. Sí, hay una necesidad imperiosa de virtualidad, de presencialidad, una necesidad imperiosa. Por empezar, nosotros cuando estamos, no ahora porque estamos con los barbijos y no podemos juntarnos, pero cuando estamos en prepandemia, digamos, porque ya ahora no sé cómo llamarle a esta época, directamente ni se nos ocurría pensar que podíamos prescindir del cuerpo del otro. De hecho, sí, había relaciones sexuales virtuales, por supuesto, sí, había teléfonos calientes cuando ni siquiera existía la imagen, eso existía. Pero siempre... el sonido es, cuando vos estudiás semiótica de los medios, la voz te toca. Es el único de los medios, la imagen no te toca, la voz te toca. La voz te toca. Por eso la música produce esos efectos automáticos de kinestesia. Y la radio también me hiciste acordar. Y la radio tiene lo que se llama el síndrome del flautista de Hamelin, se puede llevar la audiencia de un lado al otro, la voz. Tal cual. Pero si pensamos en la presencialidad en general, cada persona, cada cuerpo humano, tiene por lo menos 5 ventanas para comunicarse con el exterior, que son los 5 sentidos. Cuando pasamos a la virtualidad, perdemos 3 seguro, ¿no es cierto? Porque ya nos convertimos solamente en voz y en oído. O si es teléfono o radio, solamente escuchamos nada más. Sí, visual auditivo. O sea que esa reducción es tremenda, porque no es solamente los 5 sentidos reconocidos por la biología, sino también el hecho del volumen, de tocar volumen, ¿no es cierto? De tocar, de apretar, de sentir, o a veces ni de tocar, porque a veces estás muy cerca de una persona y si una persona que te dice algo, hasta sentís que te erizan los vellos, ¿no es cierto? Es decir, que esa presencialidad, bueno, a nivel del sexo ni hablar, que la precisaríamos, pero como profesora te hablo. Yo el año pasado di
cantidad, mirá, he perdido la cuenta, más de 20 conferencias virtuales, y este año me dispuse no dar ninguna, a no ser una entrevista periodística como esta, para la cual no tuve que preparar una clase, simplemente me tuve que arreglar y venir, con miedo, por supuesto, a no hacer un buen papel, como corresponde cada vez que uno se expone, y que tal vez lo caiga. Muy buen papel. Bueno, gracias, muy amable, gracias. Precisaba el aplauso para seguir. El aplauso, ¿ves? Por ejemplo, una de las cosas que como profesora no me banco, o sea, este año renuncié a Filosofía y Letras, con lo que amo esa maestría en donde estuvimos trabajando juntos, renuncié porque he dado clases, no para Filosofía y Letras, tenía que haber dado, y como la directora es tan divina, me dijo, Esther, si no tenés ganas de dar por el momento, lo dejamos para el año que viene. Y este año renuncié, porque yo estoy acostumbrada a cuando doy clase, y me pongo como ejemplo, pero por supuesto se puede extensivo a todos los docentes, a ver los cuerpos y a ver los ojos. Vos viste cómo yo pongo el cuerpo cuando doy una clase. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la cara de mis alumnos, yo me doy cuenta si se van entendiendo o no. Entonces, si no van entendiendo, yo cambio el discurso. Con decirte que cosas que al principio me preocupaba, hace muchos años atrás, de, me olvidé decir tal cosa en una clase, ya no me preocupo más. Porque sé que si me olvidé de decirlo es porque la gente me pedía otra cosa. O sea, en ese contacto presencial. Y cuando terminaba, me aplaudieron, no me aplaudían, se acercaban, hablábamos, íbamos a tomar algo, si estaban en el interior íbamos a un hotel, después me acompañaban al avión, o sea que había toda un rendezvous alrededor de la clase que se me perdió. Cuando yo termino de dar una clase, el otro día preparé una sobre Apolo y Dioniso que estuve escribiéndola como un mes, porque yo, vos viste que no leo en clase, pero en un Zoom tengo que leer, porque no tengo nadie que me diga cómo va la cosa, o sea que tengo que estar muy segura de lo que hago. Entonces, después, con el esfuerzo que hice para preparar esa clase, terminó y me quedé frente a esa pantalla vacía. ¡Ay, qué angustia, Jorge, qué angustia! Yo dije, no, prefiero no ser más profesora si es así. Así que soy contundente, así como dudé en otras cosas que me dijiste y te dije hay que dejarlo para pensar, no tengo seguro, no tengo... Acá sí. ¿Acaso concluyente? Acá sí. Y otro efecto que produce la virtualidad es el control de las redes sociales, el control de los proveedores de conectividad, el control que uno podría asimilar al panóptico al que se refería Foucault en Vigilar y Castigar. ¿Cómo vivís esta sociedad del control a partir del control tecnológico que se permite de casi cada ciudadano? Trato de no entrar en pánico, ¿viste? Porque, por ejemplo, en estos días estuve comprándome un celular nuevo, que empecé hace 2 meses a buscarlo, y te puedo asegurar que tengo cualquier contacto mío con el exterior está lleno de propaganda. O sea, yo le mandé un mail a un amigo, decirle, por favor, ¿me podés orientar para un teléfono? Y me empezaron a llegar propagandas de teléfono, de manera tal que, bueno, ahora sé que hay cámaras que me están enfocando. O sea, ¿vos podrías decir que hay una relación entre el panóptico y el algoritmo? El panóptico y el algoritmo que, claro, el que te está vigilando. Me encanta lo que dijiste, por supuesto. El algoritmo, si el panóptico puede pensar, el algoritmo era el amor deseado del panóptico. Se le cumplió. Ese amor es perfecto. Querida Esther, fue un placer grande esta más de hora de conversación con vos. Gracias por todo, Muchísimas gracias. Muchas gracias.